Bueno, la reforma de Abinader, lo que ocupa la atención de mucha gente, Nelson decía desde hace 2 semanas, esta es una conversación incómoda porque nos la han impuesto. Yo creo que ciertamente tienes razón, pero hay que dejársela imponer porque eso va y se presenta mañana. Nosotros, para analizar justamente el tema de la propuesta de reforma a la Constitución del país, que hemos tenido prácticamente un periplo de conversaciones. Hoy hemos invitado a Olivo Rodríguez Huertas, especialista en Derecho Constitucional, para tomar algunas luces e impresiones de lo que implica esta modificación. Olivo, buenos días, bienvenido. Buenos días, es un gusto compartir con ustedes aquí en esta mañana. Las luces y las sombras de este proyecto de modificación constitucional, ¿qué ven ustedes los constitucionalistas? ¿La obligatoriedad de tener un procurador por encima de todo el mundo? ¿Eso puede funcionar en República Dominicana? Bueno, en sentido general, yo creo que la propuesta de reforma constitucional debe ser vista desde otra perspectiva, no de que se trata de algo si era o no necesario. Yo creo que el presidente Abinader, tanto cuando fue electo en el año 2020 como para las recientes elecciones, ofertó de manera muy clara un proyecto de una propuesta de reforma de la Constitución orientada en 2 sentidos. Una de seguir perfeccionando y consolidando el régimen de elección presidencial recogido en la Constitución del año 2015, que estuvo también en la reforma constitucional del año 2002, y el otro, el atinente a seguir impulsando. A mí siempre me gusta señalar esto, porque de justicia es señalar que la reforma más importante, más trascendental de toda la historia del constitucionalismo dominicano respecto del Ministerio Público está contenido en la Constitución del año 2010, y lo que se hace con la propuesta del presidente Abinader es seguir reforzando esos mecanismos tendentes a que la institución del Ministerio Público, que históricamente ha tenido un pobre resultado, hay que decirlo, bueno, pues pueda seguir consolidándose dentro de un régimen de mayor estabilidad. De manera que, en ese sentido, saludo la idea. Creo que los políticos deben cumplir con lo que son sus promesas electorales. En este caso, el presidente Abinader obtuvo en las recientes elecciones, producto de ese proceso democrático vivido, unas supermayorías que esta vez sí le permiten, bueno, pues llevar a la práctica lo que fueron sus propuestas de campaña. Y creo que debe saludarse eso desde ese punto de vista. Olivo, independientemente de los puntos que se toquen, como usted es un constitucionalista que goza de una gran reputación y que además ha participado en discusiones, incluso en la redacción de esa reforma del 2010, usted tuvo una participación bien amplia. El tema de la estabilidad de las constituciones es, vamos a decir, bueno. ¿Es positivo para los países que cada 4 años, cada 8 años se esté modificando la Constitución, o es preferible que a las constituciones se le dé un tiempo de aplicación para que se estabilicen en el tiempo y que sean los resultados ya más maduros lo que indiquen cuándo debe o no cambiarse la Carta Magna? Mire, yo no me inscribo en la tesis de tener una posición muy estricta, de considerar que la Constitución no deba ser modificada sino cada cierto tiempo. Yo creo que en función de las necesidades puede perfectamente, dentro del desarrollo normal del proceso político, porque una reforma constitucional es un proceso político, jurídico. Hay una vertiente política y hay una vertiente de juridicidad, porque lo que se plasma en la Constitución forma parte del ordenamiento jurídico supremo del Estado. Ayer, justo en un conversatorio que organizó la Universidad PET, Cristóbal Rodríguez se refirió al mito de que la Constitución Dominicana ha sido objeto de muchas reformas. La Constitución Dominicana sí ha sido objeto de muchas reformas en el tema del régimen de elección presidencial, de la reelección o la prohibición de la reelección. Pero en sentido general, en perspectiva comparada con América Latina, no es que nosotros seamos unos campeones de reforma constitucional, y puso varios ejemplos. En el caso, a mí sí me parece, no debemos olvidar que
la historia reciente que sirve de sustento a esta propuesta de reforma del presidente Abinader, hay que verla en clave histórica, y una clave histórica, digamos, reciente, porque es de este siglo. En el año 2002 se instauró el modelo de 2 periodos consecutivos y nunca más. Vino la reforma del año 2010 y estableció un sistema en el que una persona que haya desempeñado la presidencia de la República, mientras respire, mientras esté en condiciones aptas para desempeñar la presidencia de la República, con un periodo de intermedio puede permanentemente perpetuar su oferta de candidatura presidencial a lo largo. Y eso pasó a pesar de que en las consultas populares que tuvieron lugar y que precedieron todo el proceso de la reforma constitucional del año 2010, ese fue un punto donde hubo unanimidad de que se mantuviera el modelo de la Constitución del año 2002. Y en eso se inscribe la reforma del año 2015, justamente de restablecer ese punto de las consultas populares que no fue tomado en cuenta en esa reforma y se volvió al sistema que ya señalé. Pero no olviden ustedes que eso desencadenó entonces una crisis política en el entonces partido de gobierno y que al final ha dado al traste con la separación de 2 grandes expresidentes, 2 grandes líderes de lo que fue el Partido de la Liberación Dominicana, el presidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina. Y como producto de esa reforma quedaron unos compromisos, y era de que una vez el presidente Medina se juramentara, bueno, pues se sometería una reforma de la Constitución que había propuesto el presidente Fernández con dos propósitos: de fortalecer los mecanismos que vinieran a obstaculizar que se pudiese de una manera fácil reformar la Constitución en este tema. Pero hay uno en particular que fue muy importante, y es que el presidente Fernández planteó el hecho de que desde el ejercicio del poder no se pudiese promover una reforma para beneficio de quien es el incumbente de turno en ese momento. ¿Y qué hace la propuesta de reforma del presidente Abinader en este punto? Bueno, por un lado, apuntala la vuelta al régimen original de la Constitución del 2002, en la Constitución del 2015, la propuesta del presidente Medina de 2 periodos y nunca más, pero también incluye dentro de eso lo que fue, digamos, la promesa incumplida de la reforma que apuntalara la estabilidad del régimen de elección presidencial y que fue formulada, como ya dije, por el presidente Fernández. Y se establecen ambas cuestiones, una a través de la incorporación, y fue una idea que se lanzó aquí justo en este programa, el profesor Milton Ray Guevara, de establecer en el artículo relativo a la llamada cláusula pétrea una disposición atinente a considerar como parte de la misma el régimen de elección presidencial de 2 periodos y nunca más, que está recogido en la Constitución. Y por otra parte también recogen las disposiciones, como una propuesta de disposiciones adicionales a la Constitución, el hecho de que ninguna reforma que beneficie a un funcionario de elección popular podrá ser aplicada para el periodo, podrá beneficiar a quienes sean esos funcionarios de elección durante ese periodo. De manera que, desde ese punto de vista, siempre he dicho, no sé por qué las fuerzas de la oposición se pueden oponer a esto, porque justamente el presidente Abinader, con su propuesta de reforma, sella el régimen de la reforma constitucional del año 2015 que auspició el presidente Medina, y también satisface lo que fue la propuesta del presidente Fernández de que ese tema no fuera tan fácil de tocar y que desde el ejercicio del poder no se promueva una reforma para beneficio propio. Entonces, me parece que ese es un punto que no debe dar lugar allá a ningún otro tipo de suspicacia, y viene a consolidar algo que en la historia política del país ha sido problema. El mayor número de reformas siempre ha versado sobre ese tema. Ese tema destruyó al Partido Revolucionario Dominicano. Atuey de Can salió, y hasta hace muy poco, en la sede la vieja sede del PRD, en la Avenida Bolívar, decía que la reelección es una cuestión de principio. Yo creo que ya no está el letrero, pero allí estaba, y sentó las bases para la destrucción y separación de 2 grandes líderes del Partido de la Liberación Dominicana, que hoy día están en parcelas políticas distintas. De manera que con esto se pone un sello, y creo que ha de contribuir a la estabilidad política futura de la República Dominicana.
Si Shakespeare estuviera vivo, diría, Petra o no Petra, es la cuestión. Sí. En ese sentido, desde el punto de vista de la técnica constitucional, del derecho constitucional y de la casuística, ¿por qué no? Y de las experiencias comparadas, ¿qué tan efectivo, cuál es la diferencia en términos de técnica de poner el nunca jamás, el sí, el consecutivo o el intermedio y llevar eso a lo pétreo? ¿Es posible modificar ex post lo pétreo? Sí, no hay, como señaló el profesor... Porque el profesor Guevara dijo que solamente revirtiendo el Estado, o sea, anulando la Constitución. Sí, bueno, exacto. Lo que significa es que dentro de una situación de normalidad institucional, pues cualquier tipo de reforma tiene que hacerse en la forma que la propia Constitución indica. Pero la única forma de romper la totalidad del texto constitucional y romper y desconocer las llamadas cláusulas pétreas se dan en situaciones de total y absoluta normalidad institucional que ponen, que crean prácticamente una nueva visión de la sociedad y de allí emerge un nuevo texto completo que deroga todo el régimen anterior. Es decir, en la práctica han sido esos grandes acontecimientos. Y justamente, fíjense ustedes que aquellos aspectos que han podido poner, ha sido el tema de la reelección y del continuismo en el ejercicio del poder, el que ha puesto al borde a la República Dominicana de crisis institucionales muy severas. No olvidemos que la reforma constitucional del año 94, que ayer cumplió 30 años, 3 décadas, caramba, va pasando el tiempo, yo que ya era abogado, ya tenía como 7, 8 años de abogado, ya, que pasaron 30 años de esa reforma, se dio faltando 2 días y no se sabía qué iba a pasar en una situación de vacío si llegaba el fin del periodo del presidente Balaguer y la crisis, y no había sido posible la proclamación oficial de los resultados por parte de la Junta Central Electoral con motivo de esa crisis política. Entonces yo creo que dentro del sistema sí es efectiva. Y la efectividad dentro del funcionamiento normal del orden institucional viene porque hay una peculiaridad, y creo que allí es el gran genio de la propuesta del presidente Ray Guevara, en el sentido de que todo procedimiento de reforma constitucional se inicia justamente con una ley que declara la necesidad de la reforma. Y como es una ley que declara la necesidad de la reforma, tiene unas peculiaridades, es la única ley que el presidente de la República no puede observar, pero como ley está sometida al principio de la jerarquía de la norma, a la jerarquía constitucional. No puede ser ninguna ley que inicie, que active el procedimiento de reforma, no puede ser contraria a lo que indique la Constitución. Entonces, en la medida en que eso pasa hacia el futuro, cualquier ley que intente modificar esa consideración de pétrea del régimen de elección presidencial va a necesitar, no será posible porque podrá ser impugnada la ley que da inicio al proceso de reforma ante el Tribunal Constitucional, de manera que sí hay garantía, porque la ley no puede contener ningún aspecto que entre dentro del mismo. Y hay gente que critique, bueno, pero entonces ¿cómo este tema de una cláusula pétrea, eso no es un tema de mucha importancia que requiriera entonces otra manera de hacer esa modificación? Y en mi opinión, lo que he señalado es que ese agregado que se propone en la cláusula pétrea para hacer esa especificación, en realidad está contenido en la cláusula pétrea. Se desprende de la naturaleza republicana y del principio democrático que señala ese artículo, que dice la Constitución, no podrá versar ninguna reforma de esta Constitución en relación al régimen político, deberá ser siempre republicano, civil, democrático y representativo. En Colombia, el continuismo del presidente Uribe, cuando quiso ir un tercer periodo de la Corte Constitucional, justamente echó de mano que eso era contrario, un tercer periodo consecutivo ya era contrario al principio republicano y era contrario también al principio democrático, porque realmente la democracia se basa en la capacidad de alternancia en el poder. Y lo que ha de hacer, y creo que va a ser la consecuencia futura de esto, es que cada vez más personas se interesen en participar en la vida política, porque tendrán más posibilidades de poder también hacer sus propuestas o en sus movimientos o partidos políticos también llegar a aspirar. Normalmente
la cúpula, la alta dirección de los partidos, bueno, pues copta esa posibilidad y la tendencia a prolongar los presidenciables son muy notorias. Si nos vamos a ver que en las últimas 6 décadas han sido pocas caras las que han gobernado la República Dominicana. Yo creo que 2 periodos es un periodo suficiente para trasladar desde un liderazgo presidencial reformas y cambios institucionales importantes para dejar la impronta. Pero no puede existir un derecho a ser perpetuamente candidato a la presidencia de la República o ser presidente de la República. ¿Qué piensa? ¿Tú quieres? Dale, Yanis. Pero eso, precisamente en ese punto, sin estar en desacuerdo con lo que usted plantea, el Partido de la Liberación Dominicana, su expresidente y líder, Danilo Medina, no se puede volver a presentar. Sin embargo, eso no ha sido una garantía de que ese partido se mantenga con una vigorosidad y con representantes para la candidatura presidencial con éxito. Pero yo creo que ha sido por otras circunstancias. Creo justamente que la causa de las debilidades del Partido de la Liberación Dominicana tiene mucho que ver con la situación que surgió de la reforma constitucional del año 2015 y de la división que surgió en ese partido, entre otras cosas, justamente porque esos deseos de mejorar la reforma del 15 pues no se llevaron a efecto. Creo que el debilitamiento viene más que todo por eso, no necesariamente porque el presidente Medina se encuentre impedido, porque yo participé activamente, acompañé de primera mano al presidente Medina en la reforma constitucional del año 2015 y eso fue una voluntad expresa del presidente Medina de que el texto estuviese así, que no hubiese lugar a duda. Lo mismo ha hecho también, y esta es otra coincidencia, el presidente Abinader, para que no haya lugar a duda, para que los ingenieros constitucionales no comiencen a decir, bueno, como cada vez que hay una reforma de la Constitución se proclama una nueva Constitución completa, aunque se modifique una línea de la Constitución, para que nadie vaya a decir que esto va a ser a partir de la ejecución de la nueva Constitución. Para que nadie diga esto, se hace constar dentro de la Constitución, en sus disposiciones finales o transitorias, la posibilidad, el hecho de que se le aplica a quien está en el ejercicio de la función. Y fue una voluntad expresa del presidente Medina. De hecho, cuando se comenzó, yo siendo embajador en España, funcionario del gobierno de mi buen amigo el presidente Medina, yo fui a un programa hermano de en otro canal de televisión y señalé justo en el año 19 que mi visión era el de 2 periodos, nunca más, y que bajo ninguna circunstancia apoyo un tercer periodo absolutamente de nadie. Yo creo que 2 periodos es un tiempo suficiente para desde el poder desarrollar lo que es la visión de gobierno. Olivo, 2 cosas. Ya lo del artículo 174 se desistió, pero no está de más volver a ver qué tú pensabas, si era pertinente o no. Porque la lógica de Antoliano era muy simple. Antoliano decía, se mantiene el 174 como número. Ahora está consagrado en la Constitución, pero se quiere normar por una ley para cuando haya que hacer cambios no haya que tocar la Constitución. Parece muy sencillo. Y segundo, la fórmula que se está planteando para el procurador a través del Consejo de la Magistratura. ¿Qué tú piensas de lo que se desistió? ¿Y qué tú piensas de la nueva modalidad? Miren, estuve escuchando los comentarios de ustedes antes de entrar a la entrevista. Yo creo que más que recular del Poder Ejecutivo, el presidente fue claro cuando anunció al país la propuesta de reforma constitucional, promovió que se difundiera, promovió algunos mecanismos participativos que han estado realizándose en estas semanas, en el sentido de que se mantenían justamente para escuchar y retroalimentarse antes de someter ya la propuesta formal de ley que declara la necesidad de la reforma. Y este punto que figuró allí fue objeto de críticas por parte de sectores y siempre en la democracia, por eso es bueno el diálogo, la comunicación y sobre todo el sustento y la motivación. En consecuencia, me parece que es una actitud sensata, es una actitud democrática, el hecho de que si ese es un tema que puede generar inconvenientes, entonces, bueno, pues
sencillamente se desiste de proponer ese aspecto. En lo que toca a mí, y a pesar de que yo no tuve tampoco nada en lo absoluto, no he tenido nada que ver con ninguno de los artículos, sí estoy apoyando esta propuesta de reforma porque la considero que es adecuada y consona con lo que fue la propuesta de campaña del presidente Abinader. Y como propuesta de campaña que resultó ganadora, bueno, pues lo lógico y correcto es que exijamos a los ciudadanos que el presidente cumpliera su promesa en estos dos puntos fundamentales. De manera que mi opinión, si fuera mi opinión particular, yo tengo mis serias dudas. Hace como un mes y medio, con otros apreciados amigos, el profesor Subero, el profesor Eduardo Jorge Prat, el profesor Flavio Rodríguez Espinal, en una entrevista en un medio de comunicación nacional, yo, entre otros muchos temas, manifesté mis preocupaciones sobre el funcionamiento de estructuras colegiadas en algunos órganos de la administración del Estado. El tema clásico que ha sido infuncional históricamente de la Cámara de Cuentas, pensar, transformar el control externo de un órgano colegiado a un órgano unipersonal que lo haga más funcional, pero también el funcionamiento de las estructuras colegiadas en los llamados órganos de gobierno del Poder Judicial y del mismo Ministerio Público. Incluso dentro del ámbito del Ministerio Público, todavía la situación es más compleja porque una de las características de la institución del Ministerio Público es la unidad de actuaciones y el principio de la jerarquía. En consecuencia, unas estructuras que puedan menguar el principio de jerarquía podría generar inconvenientes e infuncionalidad. De todas formas, es un punto que no creo que deba seguir siendo de interés, ya está claro que estará. Le deseo buena suerte a quienes sean procuradores generales de la República. Yo creo que lo que se buscaba más que todo era establecer una mejor distribución de qué cosas deben debatirse de manera colegiada a lo interno del Ministerio Público y qué cosas deben funcionar con más agilidad porque son la aplicación diaria y constante, por ejemplo, en los temas de ejecución presupuestaria y demás. Y qué otros temas que sí son los que interesan al Ministerio Público como cuerpo debieran estar con esa participación colegiada, sobre todo aquellos aspectos que tienen por base garantizar algo que es innegociable y que fue una conquista, ya he dicho, de la Constitución del año 2010, todo el régimen de inamovilidad y de la carrera. Entonces, lo que buscaba para mí la propuesta, en la forma en que estaba señalada, a lo mejor la comunicación no fue la mejor, era justamente poder hacer esta división y no quedar sometido a lo rígido de esa distribución y asignación al colegiado de todas las atribuciones del Consejo Superior del Ministerio Público. Que hubiera un reparto de estas atribuciones que hiciera cónsono esa necesidad de cogobierno a lo interno del Ministerio Público, pero también hiciera cónsono la vigencia del principio de jerarquía en el estamento del Ministerio Público. Dejando claro que para el que no lo sabe, el Consejo Superior del Ministerio Público es, digamos que, el jefe operativo del procurador. Claro. Del cuerpo del Ministerio Público en sentido general. Así es. Es la cabeza, desde el punto de vista de gestión y administración. Entonces hay algunos temas que sí deben ser manejados, en mi opinión, de manera colegiada, pero hay otros que están ahí dentro de esa enumeración que son contrarios a una buena funcionalidad y que podrían atentar contra esa jerarquía de la cabeza del Ministerio Público. El asunto ahí es la política dentro del Consejo. Lo que no debiera hay que tenerle mucho miedo al corporativismo, mucho miedo a que se considere que la autonomía significa que estoy libre de todo control. No. En un Estado democrático de derecho no hay nada que no esté sujeto a un ordenamiento jurídico preestablecido. Entonces, salirse de esos campos pudiera generar problemas. El otro aspecto que Nelson señalaba, me parece que la propuesta se coloca en una posición intermedia hacia la sensatez. Que el presidente nomine a una persona, a un candidato, dentro de las nuevas condiciones que son exigidas, se agrega y se consagra algo que fue otra cosa, que fue promesa de campaña del presidente Abinader, su compromiso de que quien sea cabeza del Ministerio Público pertenezca o no a la carrera del Ministerio Público, porque nada quita en el sistema que un miembro de la carrera del Ministerio Público también pueda ser el cabeza de ese Ministerio Público. Lo mismo que pasa en el Poder Judicial. El presidente Henry Molina no es de la carrera judicial y es el presidente de la Suprema Corte, pero también pudiera ser
un presidente de la Suprema Corte de la carrera judicial. Pues en este caso, la propuesta de integrar y hacer la designación al Consejo Nacional de la Magistratura, donde coparticipan los tres poderes del Estado, me luce una fórmula que dentro del juego de frenos y contrapesos entre los poderes puede ser sana. Hay otros que son partidarios de que esa ratificación se hiciera una designación con ratificación por parte del Senado, etcétera. Hay distintas opciones. La que ha propuesto el presidente Abinader, decía, me luce sensata, en el sentido de que abarca solamente es por periodo presidencial, y se garantiza la inamovilidad, ¿no?, añadido a las condiciones que debe cumplir de apoliticidad la persona que sea seleccionado. Otro tema es que la propuesta del presidente no vincula necesariamente al Consejo de la Magistratura. Se dirá, bueno, pero esto es un chiste decirlo ahora. Pero no debemos olvidar que el primer Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente Leonel Fernández, actuó en minoría total, era él solo. El candidato a presidente de la Suprema Corte de Justicia del presidente Fernández era el doctor Bernardo Fernández Pichardo, no era el doctor Jorge Subero Isa. El doctor Jorge Subero Isa fue producto de un pacto político de las fuerzas representadas en el Congreso entonces, que tenían mayoría en el Consejo de la Magistratura, sus 4 miembros, 2 del PRD y 2 del Partido Reformista, que hicieron un pacto y seleccionaron al profesor Jorge Subero Isa, que por cierto, eso es para que se vea que no necesariamente una selección que se haga y que provenga de un litoral político no es garantía, porque lo que hizo el profesor Subero Isa es de todo reconocido, es decir, es una persona que merece el respeto y que impregnó en aquel entonces dentro de un régimen unipersonal de administración del judicial, del Poder Judicial, hizo una labor sin precedentes en todos los campos de organización y funcionalidad y de modernización del Poder Judicial. De manera que creo que esta fórmula, que no trascienda al periodo presidencial, resulta equilibrada y trata de aminorar un poco, en eso no coincido con mi amigo Nasser Perdomo, que entiende que no, que la cabeza del Ministerio Público debe ser de total y libre nombramiento y remoción por parte del presidente. Lo hace también partiendo de algunas experiencias que se dan en el campo comparado, donde estamentos del Ministerio Público que gozan de periodos incluso que sobrepasan los de quienes tienen legitimación democrática, bueno, pues se han considerado incluso con el derecho, el caso más reciente del presidente Arévalo, de impedir incluso que fuera candidato e impedir que pudiera postularse, que fuera candidato, que ganara las elecciones, impugnar también los resultados e impedir incluso la juramentación. De manera que se busca con esto un equilibrio y obliga a que el diálogo que se produce en la selección sea una persona que cumpla al margen de los requisitos constitucionales, también sea una persona que se caracterice por su buen juicio, por su elevado sentido de responsabilidad y equilibrio, que entienda que la posición de cabeza del estamento que persigue los crímenes y delitos no puede verse en perspectiva de venir a interferir y a generar problemas al funcionamiento del proceso político, que esté muy concentrado de manera muy objetiva en lo que es su labor central. Olivo, gracias. Siempre es un gusto tenerte aquí. El tiempo resulta poco cuando uno tiene una conversación amena. Muchas gracias. Es un gusto haber compartido con ustedes y les deseo un feliz largo fin de semana. Igual que jueves. Nosotros somos a las 4 mañana. Olivo Rodríguez Huertas, especialista en Derecho Constitucional. Gracias, Olivo. Vamos a la pausa.